infantil. ¡Nos esperamos! Hola, bienvenidos niños a nuestro devocional infantil. Queremos compartirles una oración. Gracias, Señor, porque nos diste los alimentos. Gracias por mi mamá, por mi papá, por mi hermano. Bendice nuestras familias. Ayúdanos a entender, a poner en práctica y poner tu palabra. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? De vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el
¿cómo están? El día de hoy leeremos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, en el versículo del 26 al 28. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vayas hacia ti, caminando sobre el agua. El título del devocional es En aguas profundas. Si no sabes nadar, no te metes en aguas profundas. Sencillamente no es prudente. Sin embargo, Dios quiere llevarte en tu vida a las hondas aguas de la fe. La mayoría de las personas viven en la parte más superficial. Hay poca profundidad en sus vidas o en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque las aguas menos profundas parecen más seguras. Piensan: si salgo de aquí y me adentro en el agua, podría encontrar olas. Sacudirían mi barco y tal vez lo volcarían. Así que me quedaré aquí atrás, donde es más seguro y cómodo, y me relajaré. Cuando Dios obra en nuestra vida, nos adentramos a mayor profundidad. Muchos cristianos apenas se mojan los pies, porque les asusta meterse en problemas. Piensan: ¿qué opinarán mis amigos o mi familia? Y si Dios me pide que haga algo audaz por Él, así se pierden muchas cosas. Dios tiene un plan perfecto para ti. El plan de Dios para tu vida es un buen plan, el mejor. Puedes confiar en Él. No permitirá que te ahogues. Hará que tu fe sea más profunda y fuerte en Él. Cristo invitó a Pedro a que se acercara a Él, no solo que pudiera caminar sobre el agua y así saber el poder de su Señor, pero especialmente que entendiera su propia debilidad. Necesitamos cada día de Dios. Él desea que podamos experimentar de la vida llena de su presencia, meternos en una relación profunda con Él. Jesús nos dice que no perdamos el ánimo, que no perdamos el gozo, y que cada día nos fortalezcamos en la fe, conociéndolo a través de su palabra, leyéndola, estudiándola y reflexionando en ella. Como dice la última parte de la reflexión, Jesús no permitirá que te ahogues. Podemos confiar en Él. Para contextualizar los versículos que leímos, verán a continuación lo que nos narra la Biblia en Mateo 14, 22, 33. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Este es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló a todos y les dijo: no tengan miedo. Él dijo: tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo: sí, ven.
Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo: «Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: «Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios». Amado Señor, Dios Padre maravilloso, llegamos hoy delante de ti por todo lo que tú significas para nosotros. Tu palabra es verdad, son palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por el mensaje que recibimos, que podemos escuchar en nuestras clases de escuela dominical y también en nuestros hogares. Tú dices en la Biblia que la fe viene por el oír el mensaje, tu bendita y hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe. Sabemos que tú mismo marchas al frente y estás con nosotros. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Tú eres nuestra fortaleza en todo momento y podemos confiar en ti. Por favor, Dios Todopoderoso, aumenta nuestra fe, hazla crecer. Queremos confiar en ti con todo nuestro corazón y reconocerte en todos nuestros caminos. Creemos en tus palabras, sabemos que son verdaderas y que se cumplen en nuestras vidas. Amén.